Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy vamos a platicar un tema que me ha parecido muy interesante y la verdad es que aunque he visto muchísimos videos en internet, no hay ninguno que satisfaga las dudas que pasamos o pasé cuando menos yo y cuando menos da un panorama más claro de cómo es que tú pasas de creyente a adversario, cómo es que pasas de la religión católica al cristianismo hacia el satanismo o a la masonería. Recuerden que todo lo que yo comento siempre es una opinión personal y esto está permeada de experiencia. Lo que trato no es de tener la razón, sino que cada uno pueda llegar a unas reflexiones más profundas que al final de los tiempos les puedan servir para tomar decisiones. Cuando yo era muy pequeño, yo crecí para empezar en un estado muy de la derecha, muy católico, súper conservador. Y la enseñanza en lo general cuando era pequeño era que si yo cometía alguna infracción, si yo hacía algo malo, si yo hacía algo en contra de lo establecido, pues existía un Dios castigador que iba a ejercer su justicia al final de los días contra mí. Un argumento que al paso del tiempo solo iba cambiando las formas. O sea, primero era un Dios que observaba y tomaba nota de si hacía algo mal, y después se convirtió en un demonio que era lo que estaba totalmente en su contra y que al final de los días me haría pagar la cuenta en un lugar lúgubre, oscuro, lleno de fuego y donde me iba a estar quemando por toda la eternidad. Bien o mal, a los que crecimos en mi generación, más o menos es la visión o la versión que nos contaron sobre el diablo. Siempre he sido muy inquieto, no me conformo con las respuestas que te daba la religión, como pues es un misterio de fe, como pues es que así lo dijo Dios, como pues es que iluminó a esos hombres o cualquier tipo de respuesta que no atienda a la lógica o a un proceso más complejo del pensamiento. Me parecía absurdo que hubiera alguien que me estuviera observando desde el cielo y que solo estuviera tomando nota de qué hacía bien, qué hacía mal y si estaba haciendo suficientes puntos bien para no condenarme al infierno. Pero a su vez me decían que él era, pues era bueno, era amoroso, el cielo era el mejor lugar para poder estar. Y a su vez en una iglesia me lo pintaban como alguien crucificado, que él era el mismo que el otro, que Dios y que el Espíritu Santo, y era muy confuso para mí. No atendía cuestiones pragmáticas y yo soy muy pragmático. Y además fue un argumento que utilizaron en todo tipo de conversaciones, ya fuera con padres, con tíos, con amigos, con extraños. Pues es que Dios tiene una misión para ti y tú debes de atender a ella y debes de estar en contra de todo lo que nos dicen los mandamientos o sus enseñanzas. Siempre hay que irnos por la senda del bien. No digo que no existan personas que tienen la tranquilidad de creer en la religión y no cuestionar absolutamente nada, pero no todos crecimos bajo esa concepción de que hay alguien que me está diciendo qué debo hacer, cómo hacer, por qué hacer y cuándo hacerlo, y al final de mis días, pues ya como premio de haber hecho todo tal cual y como él me lo pidió, voy a ganarme unos metros cúbicos de un lugar que llaman paraíso. Yo crecí con la inquietud de decir, bueno, es que si yo hago algo que no me está permitido, ¿cuál es la enseñanza detrás de eso que no me está permitido? Realmente hacer algo que no está dentro de lo que se espera socialmente y religiosamente va a atentar contra Dios, contra la religión, contra las personas. Mis preguntas empezaban a incrementar al paso del tiempo. Cuando tenía unos 15, 16 años, pues por primera vez conocí la Biblia satánica. Fue, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, pues para conseguir la Biblia satánica la tuve que pedir con 3 meses de anticipación y fue todo un rollo que me la entregaran y total que entregarme ese libro, pues casi estaba condenando mi alma. O sea, solo el haber preguntado por eso era, ¿estás seguro de que la quieres, de que no es peligrosa para ti, de que vas a renunciar a Dios? O sea, los que me estaban vendiendo el libro, que además era una biblioteca esotérica, me estaban haciendo todo tipo de preguntas que dije, pues es que les voy a pagar por un libro. No les estoy pidiendo que me contacten directamente con Satán para hacer un pacto. Pero así era en ese momento y mientras más me decían que no, yo decía más que sí. Era mi naturaleza la que me llamaba a decir, bueno, pues ¿qué puede tener ese libro? ¿Qué puede tener que sea tan malo para que toda la gente huya
y busque negarte el acceso a ese conocimiento que tiene de particular. Partamos de que Satán significa adversario. Eso que no se espera, eso que no debes de hacer. La religión católica en mi crecimiento pues era de obedece, 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 haz, cumple, cumple, cumple. Nunca dio una oportunidad a la apertura de cuestiona, reflexiona y llega a conclusiones que no pueden ser las mismas a las que llegaron nuestros apóstoles, pero pueden ser unas muy útiles y que aporten algo. Si tú estás llegando a una conclusión diferente, es que tú estás en contra de la religión. Al paso de los tiempos me fui cansando, me fui hartando de que Dios, sí, si me va a condenar al infierno, que sea Él el que me condene. Tú no tienes por qué condenarme. Si Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, pues Él tendrá que hablar conmigo en su momento y tendrá que hacerme llegar la información sobre lo bien o mal que estoy haciendo con mi vida. No creo que necesite ni de ti ni de ningún intermediario para poderme hacer saber su voluntad. Santo remedio para quitarme a todos de encima sobre qué era el diablo, Satán o el demonio. Póngale el nombre que le pongan. Cuando leo la Biblia satánica y contrasto los mandamientos, pues me empiezo a dar cuenta que me eran más afines a mi ideología. Me empiezo a dar cuenta que ya no era malo. El problema que yo aprendí en ese momento y que sigo viendo es que creen que leer un libro hace que pierdas tus bases ideológicas o que automáticamente estés haciendo una especie de pacto con el autor de ese libro. Y no es verdad, es una tontería. Un libro no son más que palabras juntas en un texto del cual puedes leer y solo le vas a dar valor o poder con base en tu experiencia y tu aplicación de eso que estás leyendo. No hay manera en que por haber tenido la Biblia satánica pues yo me haya vuelto un satanista, es una tontería. Yo tenía curiosidad de aprendizaje en ese momento y el libro me sirvió de mucho, lo leí, lo releí, hasta que un día lo encontraron y lo quemaron porque, debo decir otra cosa, al paso que esto fue a mis 15 años, que yo me iba involucrando con la Biblia satánica, pues empecé a encontrar más rituales. En mis 15 años no existía el internet que hay hoy, por supuesto que no es como hoy que toda la información está a la distancia de un clic, sino tenías que irte a buscar libros esotéricos, a bibliotecas ocultas o a bibliotecas que tuvieran información sobre exorcismos. Me empecé a meter demasiado, tanto que sí pienso que en algún momento estuve cerca de alcanzar la oscuridad de mi propia persona. Y encontrar la oscuridad en ti significa que puedes saber qué es lo peor que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, y que se empieza a manifestar en formas destructivas. Tenía 15 años, no era consciente realmente de lo que estaba pasando, pero sí tuvo consecuencias nefastas para mucha gente que me rodeaba, incluyendo a mi propia familia. Pero por otro lado tuvo un montón de aprendizaje que al paso de los años he comprendido que sí, cada uno dentro de sí tiene un potencial enorme para construir o para destruir. Y las decisiones que tomamos son las que determinan cómo debemos de reconocernos frente a la vida. Lejos de las etiquetas que nos pongan, es como nos reconocemos frente a la vida. Puede que haya muchas concepciones dentro de la religión católica que su mal no sea sino, ¿cómo lo voy a decir?, complicidad. Muchas de las formas del catolicismo yo las entendí como complicidad para hacer algo mal, pero por un bien mayor, no haciéndote responsable. Y esto me parece increíble, ¿no? O sea, si hoy tú buscas religión católica, muertos, buscas pedofilia, buscas abusos sexuales, buscas abuso de la mujer, tú puedes poner la religión católica como base para buscar crímenes de lesa humanidad y te vas a encontrar una infinidad. Esto no significa que haya algunos creyentes y devotos, además fieles, que realmente la creencia dentro de la religión católica o el cristianismo les sea muy útil para tener una vida tranquila. Está bien, cada quien debería de tener la libre elección de decir, pues yo me quiero ir al catolicismo, yo me quiero ir por el satanismo, yo me quiero ir por el budismo, yo me voy a ir a la masonería, sin que esto represente estar en contra uno de otro, ni que se conflictúen. Todas las enseñanzas deberían de ayudarnos a ser mejores personas y que el ser mejores signifique que esto redunda en beneficio de todos. Aunque para los que están iniciados pues sabrán que esto es muy, muy masónico lo que acabo de decir.
¿Tuvo experiencias y enseñanzas muy valiosas la religión católica? Claro que sí, pero también tuvo unas enseñanzas muy nefastas, ¿no? O sea, eso de tienes que creer en mí porque yo lo digo, pues va en contra de mi inteligencia. O sea, si yo tengo que creer en alguien porque me lo dice, pues ¿para qué tengo esa capacidad de razonar? ¿Para qué la desarrollaría si alguien de todas maneras me va a decir qué hacer, cómo hacer, por qué hacer y cuándo hacerlo? Cuando yo lo que quiero pues es desarrollar mi potencial. Y en este proceso de aprendizaje que llamamos vida, puede que tomemos decisiones muy asertivas o puede que tomemos decisiones muy poco asertivas que nos acerquen o que nos alejen a nuestros objetivos. Y esto no significa bajo ninguna circunstancia ni que seas mejor católico ni que seas peor como satanista por estar dentro de una u otra. Todo va a depender de las decisiones que tomes. Es innegable. Ahora llegó un momento en el que sí, ya tuve la oportunidad de contrastar los mandamientos de la religión católica contra los postulados de la iglesia satánica y me hicieron mucho sentido. No significa que yo esté iniciado en el satanismo ni que sea satanista. Sí, conozco bastante bien el libro, lo he estudiado, aplico muchas cosas que me parecen útiles, no todas las aplico. Cuando fui muy chico estuve muy involucrado en cuestiones satánicas, pero era parte de mi proceso de aprendizaje y al paso de los años sé que todo ese simbolismo que utilicé no era otra cosa sino un llamado hacia mi conciencia, pero lo conocí, tuve la experiencia y la oportunidad de darme cuenta que el hombre, como ser pensante, tiene la capacidad de construir y destruir a su antojo. Pero solo en medida que nos hacemos responsables de nuestra vida como reflejo de la de otros, es que podemos empezar a construir y darle el valor a cada cosa. No escatimando, no restando, no sobrevaluando, sino dándole el justo lugar que tiene a cada una de las lecciones que nos da la religión y que nos da el satanismo. Voy a hacer una comparativa, voy a comparar el cómo yo vi los mandamientos contra los que ya están, de la Iglesia Católica y del satanismo, y que se reflexionen. Mi video del domingo va a hablar precisamente más a fondo sobre los del satanismo, pero para este particular solo compárenlos. Compararlos no significa que digan por qué está mal el satanismo, ni por qué está bien la Iglesia Católica, ni por qué es mejor ni por qué es mejor el satanismo que la Iglesia Católica. Cada uno ha tenido un propósito en nuestras vidas y con base en lo que reconozcamos de lo que fue y de lo que hoy necesitamos, es que estamos valorando esa enseñanza. El video no tiene el propósito de convertir a nadie ni de decir que salgan de la religión católica. Cada quien es libre de profesar las creencias que le sirvan para ser mejor en el día a día. Pero sí me parece que es obligación y menester de todos el saber que hay más allá de lo que suponemos que es. Porque de esta manera enriquecemos nuestro saber. Y no para que a partir de ahora que ya conociste la Biblia satánica y sus mandamientos, digas es que ya no creo más en Dios, ni voy a estar en contra de la religión católica, ni tengo que establecer una campaña sistemática en contra de los 10 mandamientos, no. Sino de cómo vas a ir evolucionando tu pensamiento, cómo vas diciendo, no, por aquí siempre no fue y por aquí es mucho mejor. Y no significa que esté de acuerdo en todos en el satanismo. Hay algunos que digo, ya caducaron, tenemos que seguir evolucionando el pensamiento y dándole cobijo a aquello que nos ayude a crecer. Y esta es la comparativa que yo hice entre religión católica y satanismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. Como les comentaba, eran más las veces que me estaban diciendo que yo iba a estar condenado que las que me hablaban de un Padre Celestial amoroso. Y por lo tanto era más mi miedo al castigo que mi deseo de alcanzar la virtud a través de las buenas obras. Y piensen en muchos de ustedes que crecieron bajo las mismas condicionantes, de que si no lo hacías bien, te estabas súper condenando. Santificarás las fiestas. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Bueno, en esta santificación de las fiestas, ¿qué es lo que se está haciendo y cuál es su objetivo final? ¿Realmente necesitamos santificar 1 o 2 días a determinado santo patrono y hacer todas esas procesiones y
y hacer todo lo que se hacía o se sigue haciendo? Pues yo pienso que no. Pero el decir que tú eres una mejor persona dentro de la religión porque tú estás santificando las fiestas, pues es un autoengaño. O sea, no te hace mejor el santificar, te hace mejor el bien actuar. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Pues sí, Satán no está preocupado porque tú digas, oh Señor, mi Satán, mi nuevo Dios, yo te invoco y solo tú. Pues no, Satán lo que te está diciendo es que lo que importa es lo que estás haciendo, porque es lo que tienes en tus manos. Y esto debe de estar enfocado hacia tus objetivos. Cuando tú te la pasas tanto tiempo aspirando a que vas a llegar al cielo, a que eres una buena persona, que siempre haces el bien, pues dejas de estar preocupándote en lo realmente importante que es tu aquí, tu ahora. Pasas mucho tiempo en la imaginación, imaginando, valga la redundancia, cómo va a ser ese paraíso perfecto, en lugar de estar actuando y haciendo las cosas bien. Honrarás a tu padre y a tu madre. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. No todos tuvieron la oportunidad de crecer en un hogar funcionalmente disfuncional y que además padre y madre fueran un ejemplo a seguir. Muchos crecieron en hogares disfuncionales con malos padres y con malas madres. Y no significa que estoy emitiendo un juicio de valor contra algunos padres o unas madres. Cada quien dentro de su historia sabrá cuál fue la que le tocó vivir, pero sí sé que no existen todos los padres buenos ni todas las madres malas. Ya no estamos en 1800 para decir, es que mi padre y mi madre me dieron la vida y me criaron y me educaron. No es cierto. Me parece que el honrar a nuestros padres y a nuestras madres pues significa que ellos en su momento se habrán ganado ese lugar, porque no es un derecho el honrarlos porque te trajeron al mundo. Al final de los tiempos tú no lo pediste, pero con su trabajo a través de toda la vida, pues es que se ganan ese título de padre y madre. Por eso dice, va a ser amabilidad hacia quien la merece, porque resulta que tu papá te pega, te golpea, te hace trabajar, te ha violado y lo tienes que honrar. Pues algo está mal, ¿no? No matarás. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones para matar? Eso lo dejaremos para el video del domingo, pero por supuesto que no decimos no puedo matar bajo ninguna circunstancia. Imagínate que estás frente a un acto de total inhumanidad donde sabes que van a matar a alguien indefenso y tú te quedas inútil porque resulta que te dijeron que un mandamiento es que no puedes matar. Y entonces tú ves como otro sí está matando a alguien, pero tú no haces nada por tus creencias. Sí, Satán representa la venganza. Claro, lo vas a matar, no te preocupes. Va a venir de regreso lo que estás haciendo. No cometerás actos impuros. Satán representa todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Por supuesto, es imposible que traigamos nuestro pensamiento todo el tiempo en lo positivo, en lo bueno, en siempre hacer el bien. Siempre vamos a tener momentos de oscuridad y nuestra mente es un lugar perfecto para conocer todos nuestros estados y para saber que por cada cosa buena hay también una cosa mala. La vida es balance. Todo ese tiempo que he visto que se dedicaron a promover el no cometer ningún acto impuro, pues fue que todo se hacía tras bambalinas, en lo oscurito. Mejor tener la claridad de que existe un lado oscuro y que tenemos que trabajar con él, tanto con nuestro lado de luz. Los dos son importantes, ninguno es mejor ni peor. Se trabaja en balance con ellos. No robarás. Satán representa responsabilidad para el responsable, en lugar de vampiros psíquicos. Sí, estoy de acuerdo. Si vas a robar, debes de ser responsable de lo que estás haciendo y de las consecuencias que va a acarrear el que tú robes. Ahora, en lugar de vampiros psíquicos, sí, no, es que si tú robas estás cometiendo un delito en contra de la humanidad y Dios te va a castigar y total, que no matas a pesar de que veas que otros maten. No robes, además de que tú veas que otros puedan estar robando. O sea, ya en el mundo en el que nos encontramos actualmente, pues tenemos que considerar que robar no es algo bueno. No hay una connotación positiva para el robo. Pero pueden existir circunstancias que hagan que lo tengas que hacer, indudablemente. ¿Qué podría ser? No sé. Imagina que hay un terremoto terrible en el cual
de un edificio, todos fallecieron y hay ahí escombros, y en esos escombros hay bienes materiales que pueden ser de utilidad a los demás. Pues estarías robando o no estarías robando. Si tú no lo haces, ¿lo va a hacer alguien más? ¿Sí o no? No sé, me parece complicado incluso no es no robar por no robar, sino es comprender por qué no estás robando. Por eso dice, Satán representa responsabilidad para el responsable, en lugar de vampiros psíquicos. O sea, mientras la religión te está diciendo no robes porque está mal, Satán te está diciendo vas a ser responsable de tus acciones. Si tú eliges robar, hay una consecuencia directa por ese robo. No porque haya una versión superior que te esté diciendo que no robes, sino porque puedes llegar al conocimiento de decir robar está mal porque va a traer estas consecuencias nefastas para mí, y estas para mi familia, y estas para los que les estoy robando. O sea, es un acto más consciente que uno de creencia. No es no robar porque no robes. Bueno, pues tienes que llegar a la conciencia de por qué específicamente no vas a robar. O sea, no nada más es no robes por no robar. Comprende qué es lo que está mal en robar. Ser responsable. No darás falso testimonio ni mentiras. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Falso testimonio ni mentiras, bueno, ¿quién no ha mentido? Díganme quién puede decir yo jamás he mentido. ¿Y cómo sabemos que una mentira no es una media verdad? Porque en la religión siempre estuvo muy acostumbradas las medias verdades. Y la media verdad no es una mentira, pero también había mentiras piadosas para no hacer daño. El satanismo te dice, lo que vayas a hacer, hazlo con plena conciencia, y si lo vas a hacer, asume sus consecuencias. Reconoce que si eres un mentiroso, pues eres una mentirosa. Si estás dando un falso testimonio, lo estás haciendo por algo. La iglesia te dice, no lo hagas porque Dios dijo que esto no se debería de hacer. El satanismo te dice, por supuesto que puede ser mentiroso, puede ser falso, puede ser hipócrita, pero si tú eliges ese camino, es tu responsabilidad asumir las consecuencias de esas decisiones. No hay forma en que mágicamente el responsable vaya a ser Diosito, la Virgen, el Pituche, nada. Tú eres responsable. Por eso somos vistos como animales, a veces mejores o a veces peores. ¿Cuánto daño no se ha llegado a hacer por palabras malentendidas o por decir una media verdad o por decir una mentira piadosa? Eso está mal. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Satán representa todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Es imposible no tener pensamientos ni deseos impuros. Algún día tú no has... no sé, cuando yo era más pequeño era muy recurrente el que viera amigos que tenían muchos juguetes o tuvieran mucho dinero y que yo dijera, pues que a mí me gustaría tener eso. O que yo viera que tenían mejores condiciones, o que cuando yo empezaba a ver a mujeres que ya tenían novios, pues yo quisiera salir con ellas. O sea, no pienso que haya alguien que incluso en la actualidad que no puedas ver una mujer que diga, qué guapa está y me gustaría estar con ella, o que veas un hombre que diga, qué guapo está, me gustaría estar con él, y que ambos tengan parejas, y que no por esto estás condenándote al infierno porque no, te vas a tapar los ojos, no los puedo ver porque son pura belleza. Pues por supuesto que debe de haber un momento en tu vida en el cual tú puedas reconocer la belleza externa a pesar de tener una pareja y a pesar de que esa persona tenga una pareja, y esto no significa que te tengas que involucrar. Tienes la imaginación y qué bueno que tengamos esa oportunidad de a veces darnos la oportunidad de divagar. Qué bueno, imagínate si no pudieras imaginar nada y tu vida fuera plana sin derecho a decidir. No hay posibilidad real ni sostenible de no tener pensamientos ni deseos impuros. Y no es como en ciertas series que tuve un deseo impuro, pues ahí me voy a flagelar. ¿Cuál sería el propósito de flagelarte? ¿Qué ganarías hoy con flagelarte? Pues nada, solo hacerte daño sobre la carne y demostrar que no tienes la madurez intelectual para asumir que parte de que tú seas bueno es que también eres malo. No podemos ser, nadie absolutamente en este planeta puede ser absolutamente bueno ni absolutamente malo. Somos un balance. Somos un balance donde las circunstancias nos arrastran a elegir y nosotros decidimos qué hacer con eso que está pasando en ese momento.
No somos responsables de lo que nos está pasando, pero sí de cómo respondemos a lo que nos está pasando. Vamos a tener todos pensamientos y deseos impuros, es normal. Somos humanos, somos seres con emociones, con sentimientos, con deseos. Imagina que no tuvieras deseo y que cada vez que tienes un deseo decidieras agarrarte con un cilicio porque, pues, oh pecador o mala persona. Pues no es cierto. Claro que tienes derecho a imaginar, a fantasear, a reconocer que hay algo más de lo que tú tienes y que va a haber quien tenga mucho más y mejor que tú, y va a haber quien tenga mucho menos que tú y esté en peores condiciones que tú, y que tú seas su aspiración. El punto es, dentro de estos pensamientos o deseos impuros, pues es ver cómo construir un puente para mejorar nuestras propias condiciones. Si tú eliges el que quieres a esa persona, sea hombre o mujer, y lo vas a obtener a pesar de, pues también vas a ser responsable de esa toma de decisiones y de lo que puede suceder a raíz de. Pero así como tú puedes decir, yo quiero salir con esa persona puede decir, conmigo nunca vas a salir porque no me interesas. O puede decir, sí, no estoy satisfecho con lo que tengo satisfecha, y entonces voy a irme contigo. O sea, sí, la vida es muy compleja, no la podemos reducir a 10 mandamientos esperando que estos nos ayuden a vivir la vida de una manera excelsa. Es imposible. A veces las decisiones van a venir bajo circunstancias de mucha presión y en el momento parecerán las peores, pero al paso del tiempo parecerán las indicadas para haber podido sobreponerse a ese momento. Y el último mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Creo que hasta absurdo es. Es imposible que no haya un grado de codicia o deseo por lo que tiene el prójimo para que tú no te esfuerces más. Por supuesto que si ves que a alguien le está yendo muy bien, pues vas a decir, pues me gustaría tener lo que él. Y vas a trabajar. Es imposible que no codicies. O sea, ¿de dónde viene la superación si no nos motivamos por los que vemos lo que tienen los otros? Esta comparativa de los mandamientos de la religión católica y los mandamientos de la Biblia satánica, pues no es para contraponerlos, sino para analizar que si ya tenemos una creencia, pues la tenemos que complementar con esta. Cuando tratamos de vivir todo desde el bien, desde la bondad, algo va a salir mal, porque no existe un hombre sobre este planeta, ni aunque sea el Papa, que todo el tiempo sea bueno. Siempre hay que estar tomando decisiones y muchas veces van a ser decisiones dolorosas o difíciles. Y lo mejor es tener este conocimiento adquirido para saber qué sería lo mejor bajo las circunstancias que nos están presentando. Y no significa que porque leas la Biblia, reconozcas los mandamientos satánicos, vas a perder parte de tu conjunto de creencias. No seas ingenuo, no seas insulso, sino vas a adquirir algo más y vas a conocer que hay otro lado. No podemos determinar que lo que tenemos y creemos es lo mejor y es bueno si no conocemos la otra parte, porque entonces seríamos borregos, no seres pensantes con libre albedrío. Por eso es tan importante el conocer, aprender, tamizar, procesar y construir. Y finalmente, consolidar. Espero que este video les aclare un poco más sobre cómo acabas de creyente adversario. Yo no pienso que el adversario sea un enemigo. Simplemente es alguien que ya adquirió mucho más conocimiento, está más consciente de sus acciones y las responsabilidades que éstas conllevan, y no deberían de ser juzgados por eso que ya aprendieron. Pero tú sí deberías de darte cuenta de lo que estás perdiendo por no conocer más. Y no te estoy diciendo que te vayas a la religión satánica, solo te estoy diciendo, conoce un poco más de lo que crees que tú sabes mucho. Porque es muy fácil sentarse en el sillón del confort de lo que ya sabemos, y qué difícil es irte hacia el caminito del sillón de lo que desconocemos, porque el aprendizaje cuesta trabajo y las creencias arraigadas son muy difíciles de arrancar, pero no es arrancarlas por arrancarlas como maleza, es sembrar algo que germina algo positivo en tus pensamientos. Les mando un fortísimo abrazo. El domingo estaré hablando en particular de los mandamientos satánicos, mucho más a profundidad. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien.